De nuevo, buenos días. Voy a explicar un poquito el trabajo que hemos realizado en cuanto al tema de estimaciones de factores de emisión del sector forestal, utilizando los datos de la Evaluación Nacional Forestal. Gracias, quería darle las gracias así a Osvaldo, que es quien nos estuvo apoyando en todo el proceso desde la ruta crítica con Andy. Ha sido un trabajo difícil, pero al final lo logramos. No sé si... No. Listo, pase, no hay problema. ¿En este, verdad? Bueno, la información que utilizamos fue la colectada en los dos ciclos de inventario nacional. Honduras tiene dos ciclos completos, el del 2005-2006, que fue con fondos de FAO que se levantó, y el segundo ciclo que es 2011-2015, que es con fondos de la Unión Europea. Y también utilizamos el mapa de cobertura potencial de ICF del 2007, que fue elaborado por la unidad de monitoreo con fondos de ONU-RED, porque no se contaba con un mapa base. Y para el cálculo se utilizaron las directrices de IPCC para la estimación de factores de emisión correspondiente al Tier 2. Para el únicamente tuvimos problemas con los cálculos para el bosque de mangle. Eso sí se los dejo claro. Los factores de emisión para el bosque de mangle no se utilizaron los datos de inventario nacional porque únicamente teníamos 2 unidades de muestreo y el error subía al 200%. Entonces se utilizó un estudio de carbono que existe para el Parque Nacional Janet Caguas. Los depósitos medidos en la evaluación nacional es la biomasa aérea y subterránea, los tocones, árboles muertos, madera muerta, hojarasca. Para hojarasca y madera muerta únicamente se levantó en el segundo ciclo, en el primer ciclo no se tomó ni hojarasca ni madera muerta. Este es el mapa de distribución de las unidades de muestreo del país. Ahí están cómo están ubicadas, y el que está al fondo es el mapa potencial, que únicamente tiene 4 categorías. El mapa oficial del país tiene 26 categorías, que es de imágenes 2012, publicado en el 2014, pero el que se utilizó para cálculo fue el mapa potencial de usos, con el que tuvimos que reclasificar las unidades de muestreo, ya que la definición de bosque de RED es diferente a la del inventario nacional. El inventario nacional utiliza la definición de bosque de FAO, y para RED es diferente por la cobertura de copa, que es del 30%. Esa es una de nuestras diferencias, y nosotros utilizamos el 10%. Entonces se hizo la reclasificación, que fue una de las observaciones que nos realizaron, que reclasificáramos antes de iniciar los cálculos, que reetiquetáramos nuevamente el CUT proveniente de campo con el del mapa potencial, con el cual tuvimos una coincidencia del 90%. O sea, no tuvimos tantos problemas, pero únicamente en 4 categorías, que es bosque seco, bosque latifoliado, bosque de pino y el bosque de mangle. Pero aclarando que no se hizo la utilización de los factores para el tema de mangle con la parte del inventario nacional. Este es el diseño que utilizamos en ambos ciclos de inventario nacional. Se los coloco porque algunos cálculos están relacionados con el tamaño en cuanto a hojarasca. Para el primer ciclo, el tamaño de parcela es de 250, entonces aquí se tomaban 12 muestras de hojarasca, aquí en el centro y al final. Ya para el segundo ciclo, para las unidades de muestreo nuevas, el tamaño varió, es de 20 por 130. Esto porque al final nos dimos cuenta cuando evaluamos la metodología que después de 130 los colegas perdían el rumbo, entonces había demasiado error. Entonces al final aquí hay 12 muestras de hojarasca y en esta solo hay 8 muestras de hojarasca. La estimación de árboles de biomasa en el área de bosque conífera, utilizamos un modelo que fue desarrollado para Honduras, que es el de Dina Alberto para pinos o carpa, y es aplicable para las 7 especies de pino que tenemos en el país. No utiliza para el cálculo de volumen, este modelo no implica la densidad del género pino, o sea, ya lo tiene implícito, únicamente utilizamos el DAP y la altura. Y no se utilizan ecuaciones de volumen porque en el país están más desarrolladas para aprovechamientos, entonces no se aplica muy bien.
Para el bosque latifoliado se utilizó un modelo a nivel regional, que la densidad de la especie se obtiene en base a la base de datos del DRI, utilizando solamente las especies de Centroamérica, México y zona tropical de América del Sur. Si la especie no tiene referencia de densidad promedio, se utiliza el promedio del género. Si no tiene la del género, se utiliza la de la familia. Y si no existe ninguno de los anteriores, utilizamos el punto 67, que es el promedio de las especies para las regiones. Estas son las fórmulas que utilizamos. La de biomasa, que es la ecuación la que le mencionaba, que es para el país, de Dina Alberto, y la otra que utilizamos es la de Chávez para bosque latifoliado. Bueno, aquí la base de datos, o sea, nosotros el programa en que hicimos todo, nosotros también tenemos un programa que fue diseñado para el país, que es el CBP2, que es un software, sistema de inventario de bosque público y privado. Aquí la base de datos lo que hizo fue que se migraron los datos del 2005 y los datos del 2011 para volverlos comparables. Se volvieron a recalcular todos los datos del 2005 y los datos del segundo ciclo. Y cada árbol tiene DAP, altura, especie, y el modelo a utilizar de acuerdo a la densidad de la especie. Se calculan los campos que se obtienen y se presenta a nivel de cada árbol, a nivel de hectárea por variable. Cada una de las especies en la base de datos tiene asociado un porcentaje de carbono. Según las especies coníferas se utilizó la fracción de carbono de 0.58 y las de bosque latifoliado del 0.47. Y aquí está la estimación de biomasa subterránea, que es igual. Algo para aclarar en cuanto a la biomasa, para el primer ciclo son 23.061 árboles y para el segundo ciclo son 33.267 árboles con los que se utilizaron para estos cálculos. Fue una discusión y hemos hecho varias mediciones porque en un inicio pensamos únicamente utilizar las unidades de muestreo comunes, que son 156, que reúnen las mismas características con las del 2005. Después volvimos otra vez a calcular y utilizamos todas las unidades de muestreo, las 181 del primer ciclo y las 263 del segundo ciclo. Y aquí está, para la obtención de la biomasa del carbono aéreo y subterráneo se multiplica la biomasa aérea por la subterránea por el contenido de carbono asociado para cada especie. El volumen para tocones, el volumen individual de cada uno de los tocones obtenido por la ecuación de Smalian, que multiplica por la cantidad de tocones, o sea, se multiplica por la cantidad de tocones que tenemos en cada ciclo. En metros cúbicos, la cantidad se expresa en hectáreas y depende del tamaño de la parcela. Aquí era donde les mencionaba el porqué de la importancia del tamaño de la parcela, o sea, de la 20 por 250 y la 20 por 130 metros. Aquí, igual, para la estimación de la biomasa del tocón se multiplica el volumen por la densidad. Y aquí estos datos provienen de campo. O sea, la descomposición es lo que los colegas levantan en el campo, cómo está el grado de descomposición, de menor a un año, mayor a un año, no se sabe, indefinido. Y se utilizan estos datos. La biomasa y carbono en madera muerta, el volumen de la madera muerta en caída, o sea, tenemos una metodología, contamos con un protocolo para el levantamiento de madera muerta. Esto nos apoyó la gente de FAO y Servicio Forestal para tener la metodología que únicamente la aplicamos en nuestro segundo ciclo de inventario nacional, que se van recolectando a lo largo del transecto. El volumen de cada pieza se realiza mediante la fórmula siguiente, ahí está la fórmula, y la biomasa es el resultado de la multiplicación del volumen de madera muerta caída por la densidad según el estado de descomposición, que es lo que se recolecta en campo. Igual aquí para la biomasa en carbono y madera muerta, para las diferentes especies se estableció valores de densidad y contenido de carbono, para el cual se tomará como categoría la descomposición observada en el campo. O sea, todos estos datos son recolectados, lo que viene de campo. Aquí está, para el cálculo de biomasa y carbono Grasca, se basa en los datos de peso húmedo colectados en la unidad. O sea, cada uno de ellos lleva una balanza milimétrica, hace el peso húmedo y después se lleva al laboratorio donde le hacen el peso seco y el contenido de carbono tanto de hojarasca y madera muerta.
Con estos datos y conociendo la cantidad de parcelas de 0.25 metros cuadrados levantados por unidad, se calcula el valor en toneladas por hectárea. O sea, nosotros colocamos un cuadro de 0.50 por 0.50, es donde levantamos. Pero eso únicamente para el segundo ciclo, ya para nuestro tercer ciclo ya cambió. Ahora es de 1 metro por 1 metro. La biomasa y carbono, las parcelas de 20 por 250, que era lo que les comentaba, que eran 12, ya en las parcelas de 20 por 130 son 8 parcelas las que se toman. Y para la estimación de carbono, se multiplica la biomasa por el contenido de carbono que viene del laboratorio. Aquí está la clasificación de uso de la tierra y las clasificaciones equivalentes a fin de poder hacer cálculos a nivel de CUT. Y otros sistemas de clasificación de uso se hace necesario asignar a cada uno de los registros árbol tocón el tipo de CUT. O sea, cada árbol que vamos levantando en el inventario nacional se le asigna el CUT al que está asociado. Para la elaboración del nivel de referencia, o sea, como les mencionaba, nosotros como país acabamos de presentar el nivel de referencia. Quien es el punto focal es el Ministerio de Ambiente. Nosotros como ICF únicamente le facilitamos la información tanto de factores de emisión como datos de actividad. Hay otro equipo que está trabajando en datos de actividad. Se ajustaron los CUT identificados en el campo, que era lo que les explicaba antes, que ajustamos los CUT identificados en el campo con el mapa potencial. Y únicamente nosotros estamos reportando deforestación, no estamos, ganancias no se reportaron hasta ahora, aunque ya estaban listos. La gente de la convención nos pidió que esperáramos, entonces únicamente se reportó deforestación. Para los cálculos de biomasa, el carbono, el CO2 equivalente, igual era lo que les explicaba, que utilizamos el CBP, que estima las cantidades promedio de cada una de los depósitos a nivel de unidad de muestreo. Y se calcula la proporción promedio de CUT con respecto al área de la unidad de muestreo, o sea, si es de 20 por 250 o 2 hectáreas que significa esta área, y con respecto a todo el territorio nacional. Con esta proporción y con el promedio de cada unidad de muestreo se obtienen los datos de biomasa. Esto lo hicimos así porque fue una sugerencia de la convención, igual Osvaldo y Andy ya nos habían hecho la observación que los cálculos los hiciéramos así, y así nos lo aceptaron. El error de estimación de los depósitos del carbono aéreo, en el primer ciclo era de 21.6, bajamos porque intensificamos la muestra a 12.16, en carbono subterráneo de 20 a 11.12 de tocones. Aquí aumentó porque en el primer ciclo se identificaron 3.000 tocones y en el segundo ciclo se identificaron menos tocones, entonces el error aumentó. Y para el primer inventario, como les explicaba, no tomamos madera muerta ni hojarasca, entonces no tenemos datos de eso, únicamente contamos con datos para el segundo ciclo. Estos son ya los resultados de las estimaciones de biomasa por hectárea. Era los bosques, la cobertura aérea, subterránea, tocones, árboles muertos, madera, hojarasca, el bosque latifoliado, conífera, mangle y el bosque latifoliado deciduo, que es el bosque seco. Entonces ahí tenemos la comparación para cuánto teníamos para el 2005, que eran 113.77 toneladas métricas por hectárea. Para el segundo ciclo tenemos 162.51. Con esta parte todavía seguimos trabajando el porqué del incremento. Muchos colegas pensaban que era porque se había incrementado las muestras y ellos, la muestra se incrementó en áreas donde posiblemente existiera bosque, pero ellos pensaron que era como que a propósito la habíamos colocado donde había bosque y no fue así. Después que era porque estaba en áreas protegidas, se demostró de que no están dentro de áreas protegidas. Entonces al final seguimos trabajando en este valor porque dice que por qué tanto el incremento, aunque se incrementó el número de árboles y esto, entonces igual seguimos haciendo todas estas corridas del programa.
Estamos ahorita en el proceso, como recién se envió el nivel de referencia, entonces nosotros seguimos trabajando. Vamos a revisar cada una de las unidades de muestreo, donde están las mayores variaciones. Aquí están los resultados totales. Para el 2005 son 159.08 y para el 2015 son 221.27 toneladas métricas por hectárea. Y colocando que el 2005 tiene hojarasca y madera muerta, entonces sube a 222. O sea, no es mucho el incremento colocando la madera muerta y la hojarasca. La biomasa promedio, aquí está el que es de 138.14. Y al final utilizamos el promedio de ambos. Para el reporte se utilizó el promedio de ambas. Conífera, que es 54.50, mangle, que es 400.52. En mangle nosotros ya ahorita incrementamos la muestra porque para que sean comparables, que se utilice la misma metodología del inventario nacional. Y el bosque seco, y ahí están los promedios, aérea 163, subterránea 40, árboles muertos 2.42, 4 punto y algo, hojarasca. Suelo, nosotros no estamos reportando suelo porque es demasiado costoso y sí tenemos información de suelo, tenemos 5,000 calicatas, pero no encontramos el protocolo con el que se levantó la información, entonces no hicimos el reporte con esos datos. Aquí están las estimaciones de carbono por hectárea, por cobertura y por cada uno de los pools, para cada una de del bosque latifoliado deciduo, y el total igual 104.79. El carbono promedio, y eso es de acuerdo al promedio por cobertura por pool, donde sí el bosque de mangle es el que mayor reporta, pero como les decía, utilizamos un estudio para un área específica, no se utilizaron los datos de inventario. Nuestro otro asesor que tenemos, que es el doctor Asdrúbal, recomendaba que utilizáramos la información de las parcelas de muestreo permanente, que hay muchas en el área de mangle, pero al final por el tiempo se decidió usar este estudio para mangle, entonces igual nosotros estamos pensando en recalcular los datos utilizando los datos de las PMP para analizar del mangle. El bosque latifoliado siempre ha sido así, igual como les explicaba con el bosque latifoliado seguimos analizando ese incremento que fue tan alto, entonces siempre hay muchas dudas. Es la primera vez que utilizan los datos del inventario nacional, a pesar de que tiene 2 ciclos, antes no lo habían tomado en cuenta. Y vamos a nuestro tercer ciclo incrementando la muestra casi, ya arrancamos nosotros nuestro tercer ciclo incrementando la muestra casi en un 300%, de 280 pasamos a 635 muestras. Bueno, eso es todo porque me dijeron que únicamente me hablara de factores de emisión, aunque yo estoy de lleno con el tema de inventario nacional, con toda la parte de levantamiento de campo y todo lo demás. Y datos de actividad, como les dije, los llevan otros colegas, que aquí está, bueno, por acá anda Omar, que está en el tema de datos de actividad, y muchas de las cosas que hemos hecho las hemos hecho con apoyo del programa ONU-RED Honduras.